Bueno, y este capítulo lo vamos a titular La disidencia trágica. Y como ustedes saben, yo pues, simplemente improviso siempre, yo jamás escribo un guión, así es que espero no meter la pata, como se dice en cubano, en esto que voy a decir, pero está claro que voy a transmitir un mensaje un poco sensible, ¿no? Desde el punto de vista de lo que tengo que decir y las observaciones. Como saben, yo intento ser un individuo lo más neutral posible y sencillamente mirar el mundo tal y como es y como se va presentando frente a los ojos y así tomar las conclusiones que tomaría un ciudadano inteligente pero común y corriente, sin estar escrito una corriente específica de la oposición, etcétera, etcétera, sino sencillamente lo que mis ojos ven de las cosas. Y es que estamos viendo, bueno, toda una serie de movidas, es decir, la nación cubana en este momento está bien fastidiada, ¿no? Desde el punto de vista del coronavirus, la crisis, figúrese la dictadura de hasta 62 años, encaramada tratando de mantener el control político total y por lo tanto no liberalizar las fuerzas productivas, que sería lo único que pudiera en cierta medida, porque vamos a hablar claro, es decir, la simple liberalización de las fuerzas productivas cubanas con una nación sin petróleo y toda una serie de condicionantes, pues no garantiza todas las cosas. Mucho más entendiendo que estamos en medio de una globalización. Los entonces tiburones dando vueltas, gente con la boca abierta tratando de meter la mordida a ver lo que pesca en ríos revueltos, etcétera, etcétera. Bueno, pues está claro que las condiciones no son nada favorables. Hemos estado además prácticamente al borde de una guerra nuclear y todavía estamos en una potencial situación especial con el conflicto alrededor de Ucrania entre Rusia y la OTAN. Así es que estamos hablando de cosas mayores. Y en medio de esto vemos el desarrollo de determinados acontecimientos en Cuba, de algunas protestas no justificadas, por cierto, no hay ninguna duda de que son justificadas, pero completamente incoherentes desde el punto de vista de los reclamos, lo que de verdad se piensa, sin liderazgo real, es decir, son protestas completamente espontáneas y estas cosas realmente espontáneas difícilmente llegan a culminar en algo positivo o en algo que pueda materializarse. A lo más que pudiera llegar, en el caso de un berrinche absoluto de la sociedad cubana, sería a un caos total. Y en caos total, después desdichadamente, es decir, estamos hablando de caos total sin liderazgo real, sin gente que conozca nada acerca de nada, lo único que va a suceder de una forma u otra, pienso yo, cuando viene a ver hay fuerzas más inteligentes que ya tienen cierto dominio, pero no se las creen. Es decir, hay muchas fuerzas que aparentan ser muy inteligentes, están muy por encima de nosotros y no lo están, sino que son parte de agendas específicas muy concretas que en nada beneficiarían tampoco al pueblo cubano. Dicho esto, bueno, pues vamos a entrar a definir, vemos el sacrificio de personas que espontáneamente están, bueno, arriesgándose, huelgas de hambre, esto, lo otro, y yo no tengo por qué dudar para nada de esas personas, si no quiere decir que yo esté dudando, ni que no los aplauda su actitud individual. El problema consiste en ver el todo. Lo primero, imagínense ustedes, en medio de una superpandemia, o un fingimiento de superpandemia, o lo que haya sido esto, o lo que esté siendo esto, que nadie sabe realmente qué es, lo único que se sabe a ciencia cierta es que además de pandemia, suponiendo que fuera exactamente lo que se nos ha descrito, es una manipulación política a escala global para adelantar agendas globalistas. Eso hay que tenerlo muy claro, es decir, con independencia de lo que sea la pandemia, lo otro que hay detrás es tremenda máquina, tremendo cranque para adelantar agendas globalistas. Entonces, por otra parte, casi al borde de una guerra nuclear, es decir, una crisis que ya algunos analistas han considerado más peligrosa que la crisis de octubre. Entonces se presentan estos muchachos haciendo huelga. Bueno, pónganse a pensar a nivel internacional, en medio de una población mundial agobiada, de gobiernos realmente superados por la propia crisis que tienen encima,
¿qué significará para ellos unos cuantos personas haciendo huelgas de hambre o protestando, saliendo con un cartelito? Nosotros lo primero que tenemos y hemos dicho siempre es que Venezuela es el espejo. Y en Venezuela, los señores, la oposición o la que ya se va viendo que es una supuesta oposición, porque está demasiado alineada según algunos analistas de la propia Venezuela con el propio régimen para considerarse una oposición legítima. Pero esa oposición o supuesta oposición pues logró concentrar en algunos momentos más de 1 millón de venezolanos protestando en toda Venezuela contra el chavismo o contra el madurismo, como le quieran llamar ahora. Eso no tiene la menor importancia, es la misma cosa con diferentes ropajes. Entonces, si con ese nivel de convocatoria, al final el chavismo o el madurismo, o lo que se le quiere llamar a esta cosa rara, permanece en pie todavía, imagínense ustedes qué logrará una disidencia cubana sin nivel absoluto de convocatoria, que en algunos momentos, yo no sé si en algún momento ha logrado sobrepasar la cifra de 100 personas convocadas, quizás sí, no tengo récord alrededor de esto. En algunos momentos gloriosos de esa disidencia se logró convocar a más personas. Yo soy de los que vengo de la década del 90 con de los profesores universitarios, etcétera, etcétera, que fuimos expulsados de nuestros trabajos en la década del 90 por firmar la Carta Cumbre Iberoamericana. Así pues, fíjense el tiempo que hace que está dando tumbo esto y nada por ninguna parte. Nada por ninguna parte. Esto quiere decir que, bueno, ¿qué esperar de ahora de un movimiento disidente todavía más machacado y con estas explosiones espontáneas? Bueno, una explosión espontánea puede llevar a cualquier cosa, pero tengan por seguro, jamás en la vida ha existido una revolución en todo el mundo sin financiamiento real y sin apoyo de poderes reales. Eso no ha existido. Siempre se nos ha hecho creer que todas han sido espontáneas, que si la Revolución Francesa y de que cortó la cabeza al rey. Bueno, todo eso siempre se nos ha hecho. Creen que ha sido así, pero cuando la historia real, que nunca se escribe, salvo por historiadores revisionistas, le pasan por encima a los sucesos, se dan cuenta que detrás de esa Revolución Francesa hubo financiamiento, que detrás de Napoleón hubo enormes financiamientos financieros, que detrás de la Revolución de Octubre hubo financiamientos directos a Lenin y a Trotsky por determinadas circunstancias, pero hubo financiamiento tanto de Estados Unidos como de la propia Alemania, beligerante en aquel entonces, durante la Primera Guerra Mundial, para quitarse un opositor del medio, porque Lenin le había prometido sacar a Rusia de la guerra si tomaba el poder, que fue lo que hizo realmente. Entonces, el tren blindado lo mandaron llenito de dinero y con los acólitos, Lenin y los acólitos de Lenin, para terminar llegando a Rusia y fomentar la revolución. Después, por cierto, de que ya había un gobierno democrático en Rusia, no estaba el zar. ¿Entienden? Es decir, esto es bien importante decirlo. Pero bueno, todo esto se produjo de esta forma haciéndonos siempre creer. Vuelvo a repetir, no existe ninguna revolución en ningún lugar del mundo no financiada. Incluso estos cantos de sirena con las revoluciones pacíficas, tipo Gandhi. Señores, Gandhi triunfa cuando las potencias mundiales, después de la Segunda Guerra Mundial, acuerdan la descolonización del mundo. En Sudáfrica, Mandela triunfa cuando todos los grandes poderes del mundo deciden que hay que quitar el apartheid. No porque Mandela fuera Superman ni cosa por el estilo, no pudiera hacer nada. Entonces, es una cosa que se repite. Entonces, lo que tenemos que entender es quién nos está financiando nosotros, quién puede hacer causa común con nosotros, los grandes poderes que existen sobre la tierra, y después que esto es muy importante, que se consume una revolución, ¿quiénes realmente van a obtener el poder? Si el pueblo cubano o los grandes financistas que financiaron la supuesta revolución.
Todas esas son preguntas que hay que hacerse, señores. Nosotros hemos visto ahora estos escándalos, o semi-escándalos, porque esto siempre se le tira a tierra y se invisibiliza. Pero bueno, hay un bloguero aquí, Boris Sancho, que hizo un estudio, no sé con qué objetivo, es decir, yo no puedo decir que Boris Sancho es esto o que es aquello, pero es un estudio muy serio acerca de los grandes, es decir, las contribuciones que el gobierno norteamericano hace de distintas entidades anticastristas, grupos anticastristas, y bueno, eso es récord público. Es decir, lo interesante de Boris Sancho no es para quién trabaja ni a qué cosa pertenece. Lo interesante en Boris Sancho es si el método que empleó fue científico o no, y yo considero que sí. Es decir, que los datos son públicos, que están al acceso de todo el mundo y que todo el mundo tiene derecho y posibilidad de volver a analizar lo mismo que él analizó y llegar a conclusiones, bueno, quizás iguales o quizás diferentes, pero llegar a conclusiones. Lo cierto es que se ve una financiación de una manera o de otra muy arbitraria, muy descolocada y muy poco eficaz hacia los grupos disidentes, incluso con retiro de financiamiento hacia los grupos de disidencia interna. Yo no digo incluso que después de análisis profundísimo no se llegue a la conclusión de que eso debe ser la mejor o la peor de la metodología. Digo que sencillamente el hecho se ha producido, pero que esa disidencia externa que ha querido reemplazar a la disidencia interna y que está recibiendo la mayor cantidad de los fondos es tremendamente ineficaz, no nos cabe la menor duda. Hemos traído y hemos visto y hemos analizado las distintas incongruencias que hay en el surgimiento del castrismo, en cómo fue montado el castrismo en Cuba, etcétera, etcétera, y incluso hemos analizado el libro El Cuarto Piso de Herbert Smith, que fue el último embajador norteamericano y que garantizaba que a Fidel Castro, a Batista lo había derrotado el Departamento de Estado norteamericano, diciéndole que se fuera, y a Fidel lo puso el Departamento de Estado, el cuarto piso del Departamento de Estado, diciendo que entrara y que cogiera el poder. Y que detrás de esto había determinados cambalaches de fuerzas ocultas. Y bueno, lo que en algún momento pareció, se discutía si era teoría de conspiración, bueno, yo creo que a nadie le cabe duda de ningún tipo que en Estados Unidos existe un estado profundo y que ese estado profundo está ahí y está haciendo literalmente lo que le parece. Ahora vimos todo lo que pasó con Donald Trump y nos dimos cuenta que toda la prensa para un lado, todo para un solo lado, y que prácticamente Donald Trump fue derrocado en lugar de ser por elecciones reales, por una mecánica, por una maquinaria, tanto propagandística como desde el punto de vista de conteo de votos, pero no nos vamos a meter en eso. Yo no quiero meterme en conteo de votos porque eso requeriría pruebas que yo no tengo. Pero bueno, está claro que todo trabajó en contra de Donald Trump y que por lo tanto esto casi puede considerarse un derrocamiento de un grupo político. Bien, separándonos de eso, vemos que existe ese estado profundo, cosa que ya nadie puede discutir, y la impresión que yo tengo por la forma en que se financian estos grupos políticos de aquí, la ineficacia que tienen, es que prácticamente, posiblemente sean los mismos herederos de ese cuarto piso que pusieron a Fidel Castro y que posiblemente les convenga que el castrismo siga ahí tal y como está, a los que se le hace un trato a estos supuestos grupos opositores para que se opongan pero sin oponerse. Pueden hacer de todo menos tumbar al castrismo o tratar de tumbar al castrismo, es decir, que declaren todo lo que quieran, que digan todo lo que quieran, pero que si ni se les ocurra hacer alguna operación eficaz contra el castrismo, o sus fondos serán retirados automáticamente. Vuelvo a repetir, estoy hablando como los locos aquí, pero es mi impresión que prácticamente ese es el contrato que hay en este momento, porque la ineficacia es enorme, los disparates son enormes, las convocatorias son tan a destiempo que habría que ser bobo para no darse cuenta que hay algún problema detrás de esto, y todo termina en estos muchachos haciendo huelga en medio de una guerra mundial prácticamente, haciendo huelga en medio de una pandemia donde nadie los va a escuchar sencillamente. Y con esto me despido para no agotar mi tiempo.